Bueno, pues vamos a continuar. Ahora es el turno de la ingeniera en alimentos Ana Sacil Lucero Ramos. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería en Alimentos por la FES Cuautitlán, UNAM. En el 2019 entró a laborar a Qualtia Alimentos como becaria, donde adquirió experiencia como juez sensorial. En el 2020 ascendió ocupando el puesto de inspectora de calidad, realizando inspección de procesos y materias primas, haciendo escalamiento de pruebas, evaluación y desarrollo de proveedores. Y de febrero de 2020 a la fecha es ejecutiva de ventas en Projugo, en la Ciudad de México, donde es encargada de negociación de precios, servicios al cliente, cierre de pedidos y desarrollo de proyectos. Bueno, con ustedes los dejo con Ana Sacil Lucero. Adelante, Ana. Ok, buenos días. Bueno, unas fallas técnicas, una disculpa. Les comentaba que yo les voy a hablar de los derivados del maíz y su importancia en la industria alimentaria. Entonces, en un momento voy a poner. Y bueno, el maíz es un cereal que se produce desde hace 10.000 años antes de Cristo por nuestros antepasados. Es considerado una planta sagrada por los antiguos y también toda evidencia indica que el maíz fue el primero en domesticar aquí en México, aunque también hay evidencia de que en Sudamérica se cultivó. Todo indica que aquí en México fue el primero en donde pues tuvo mayor auge. Los mexicas le daban un valor divino al maíz, incluso existe una leyenda en donde su dios más adorado, que es Quetzalcóatl, fue el que les dio el maíz para pues sobrevivir, y también en algunas ocasiones lo usaban como el trueque. Y bueno, desde épocas antepasadas el maíz se volvió muy popular en la cocina mexicana. Se ocupa en platillos desde muy sencillos, como lo es un elote con mayonesa, con crema, como lo conocemos, o bien pozole, algunos postres como son las nieves o también los panes, y también pues es muy usado en lo que son las comidas populares como el pozole, incluso algunas bebidas como el tejuino. Y bueno, en la cocina mexicana es la tortilla, la encontramos desde en los tacos de la esquina, en bien sopes. Entonces, en este producto se usa el maíz. Y bueno, los mayores productores de maíz en el mundo son Estados Unidos, China y Brasil. México, a pesar de que aquí se inició el cultivo del maíz, pues no tiene tanta producción. Entonces, la mayoría del maíz que se consume aquí en México lo importamos de Estados Unidos. ¿Esto por qué? Debido a la demanda nacional de este producto no la cubrimos con lo que nosotros sembramos. Es por esto que tenemos que importar principalmente de Estados Unidos. En México se usa aproximadamente 33 millones de toneladas al año de maíz. Y bueno, nosotros nada más alcanzamos a consumir una parte. La otra parte, que aproximadamente son 20 millones de toneladas, se importa. Pero bueno, después del COVID, como lo saben, pues China tuvo una decadencia. Entonces, esa parte de la oferta de China, pues la tuvo que absorber Estados Unidos. Entonces, ahorita no es suficiente el maíz que estamos importando ni lo que estamos produciendo. Entonces, es por ahí que se elevó la demanda de este producto y la oferta bajó. Esto conllevó un aumento de costos, bueno, pues impresionante. Entonces, lo que está haciendo ahorita todo, bueno, a nivel mundial, es que China quiere reactivarse. Entonces, está buscando otra vez importar a América. Sin embargo, bueno, por el tema del COVID, de lo que pasó, ha sido un poco difícil. Y bueno, hasta que no tengamos mayor
oferta de este producto, los precios van a seguir a la alza, como lo va a ser en el 2022. Y bueno, las empresas procesadoras de maíz, que se podrían considerar como las más grandes, son las que les voy a enlistar a continuación. Tenemos a Gruma, que se dedica a hacer principalmente productos de harina de maíz. Ellos son los que tienen la marca de Maseca, hacen algunas tortillas e incluso algunas botanas. Y bueno, de ahí tenemos a Bunge. Bunge se dedica también a la molienda seca del maíz. Y, a ver, un momento, por favor. Ok. Tenemos a Almex, a Ingredion, a IMSA, a Cargill, a Tet & Lyle, que son los principales productores de almidones en México. Estas empresas son las que se consumen la mayor parte del maíz en nuestro país. Y bueno, uno de los principales procesamientos del maíz es la molienda seca, en donde se separan las partes anatómicas del grano y se separan en salvado, germen y almidón, o lo que viene siendo el endospermo. Se realiza lo que es la principal materia prima para producir aceite de maíz. También se produce el salvado a partir de la molienda seca y este salvado se usa principalmente para alimentación animal, pues principalmente en productos porcinos. Y también tenemos a lo que es el endospermo, en donde se usa esta materia prima para hacer algunas botanas, incluso algunos extruidos como cereales. Y bueno, otro proceso es el de molienda húmeda. A partir de la molienda húmeda se obtienen los diferentes productos que son maltodextrinas, almidones de grado industrial, alimenticio, algunas dextrinas, glucosas, y bueno, a partir también de la lechada de almidón se produce lo que es la dextrosa. La dextrosa la podemos encontrar en su presentación anhidra o monohidratada, y a partir de la dextrosa también, con ciertos procesos químicos, se obtienen las fructosas de 42 grados Brix o de 55. También se obtienen colores caramelos, que bueno, más adelante les voy a hablar un poquito más de esto. Y bueno, empezamos con las fructosas. A partir del almidón, se produce una acidificación y de ahí se obtiene lo que es una miel de almidón. Posteriormente aparece un proceso que es una inversión mediante enzimas y esto nos da una miel fructosada. Después, posteriormente se aplica una evaporación para concentrar lo que es la fructosa. Existe fructosa 42, 55 o incluso 90. Las más usadas son las 42 y las 55. La fructosa se usa principalmente en lo que son bebidas carbonatadas, bien jugos, para añadir tanto dulzor como aporte de sólidos. También se utiliza en salsas de tomate, salsas barbecue, para el mismo tema, dar dulzor, aporte de sólidos. Y bueno, también estas salsas conllevan en su formulación algunas gomas para dar estabilidad. Es por esto que necesitan de la fructosa para que ayude a tener estos sólidos y esto ayude a dar las propiedades que la goma debe de conferir al producto. Y bueno, también otra aplicación de la fructosa es en mermeladas. Las mermeladas se utilizan gomas también como lo son pectinas y en este producto deben de tener muchísimos sólidos. Es por esto que se agrega
azúcar, se agrega fructosa, incluso en algunas partes llegan a añadir un poco de glucosa para propiciar estos sólidos a las mermeladas y puedan la goma, que es la pectina, alcanzar a gelificar y dar la consistencia que es la que se requiere en una mermelada. Y también se utiliza en la industria de los jarabes. Bueno, los jarabes son muy amplios en su uso, se usan desde coctelerías, cafeterías, y bueno, se pueden enlistar una cantidad muy grande de sabores. Entonces, la fructosa es aquí un ingrediente principal en los jarabes. Entonces, ahorita, como lo ven, la fructosa es importante tanto en la industria de bebidas, la industria de salsas, la industria de lo que son los jarabes. Es el ingrediente principal. Y bueno, después las glucosas. La glucosa también proviene de lo que es la lechada del almidón, o se realiza una hidrólisis enzimática para poder concentrar más lo que es la glucosa. Y bueno, no tenemos una glucosa que es líquida y una glucosa que es en polvo. La glucosa que es líquida se utiliza principalmente en confitería. Ayuda a dar estabilidad en lo que es el sector de pasteles y helados. También ayuda a crear o a que se forme una espuma en productos como son bombones, helados también. Y bueno, ayuda a tener un glaseado más brilloso en productos como son, incluso en algunos jarabes, ayuda a dar el brillo. También en algunos glaces, que son los que están como cubiertas en los pasteles. Y bueno, también ayuda como agente anticristalizador de azúcar. Esto se da mucho en los helados por la cristalización que ocurre y también en mermeladas que a lo largo de la vida útil se aparece una cristalización y la glucosa ayuda a que este fenómeno no se presente o se presente en una menor cantidad y así tengamos un producto más estable a lo largo de la vida útil. Y bueno, esas son algunas aplicaciones de la glucosa. También tenemos aplicaciones de lo que son las dextrosas. Bueno, las dextrosas también se obtienen a partir de una hidrólisis enzimática del almidón y lo que hacen estas dextrosas es que primero se utilizan en helados también como base para helado, ya que primero ayuda a lo que es el dulzor que requiere este producto, también ayuda a evitar la formación de cristales que se forman en el proceso de congelación y también ayuda a lo que es espuma, a que sea el overrun más prolongado, ayuda a eso la dextrosa. Y bueno, también tienen lleva una gran cantidad de sal. Esto porque debido a que pues requieren un color en este tipo de productos. Entonces, la esto se logra a partir de
se agrega directamente en los productos cárnicos. También existen algunos condimentos que van a aplicar principalmente a cárnicos, y aquí también se agrega dextrosa para causar el mismo efecto. El mismo efecto que ya les comenté en estos sazonadores, pues parte de llevar la dextrosa, se agregan algunas especias, algunas antiaglomerantes. Este producto no da grumo a lo largo de la vida útil, fuertes, y su aplicación en algunos y bueno, dientes para formar comprimidos. Y en estos productos se utiliza la dextrosa anhidra. Esto quiere decir que no tiene moléculas de agua. Es lo más, y es una característica que es deseable en productos cárnicos, porque a lo largo de la vida útil en un jamón, en una salchicha, se presenta un fenómeno denominado sinéresis. Es el fenómeno indeseable que se presenta en ese tipo de productos, debido a que suelta agua el producto y propicia la formación de bases. Entonces, lo que pasa aquí es un poco la vida útil, y esto es indeseable en ese tipo de productos. Es por eso que aquí se utiliza la dextrina hidratada. Y bueno, en los helados, como aquí sí se puede permitir cierto porcentaje de agua, en este tipo de productos se utiliza la dextrosa monohidratada, que prácticamente tiene una molécula de agua en su estructura. Y posteriormente les voy a hablar de las acciones que tienen un color caramelo. A partir de también la llegada de la luz, se producen una serie de lo que son resemblar, en donde pues, son para ¿qué es lo que pasa aquí? Que se tiene polvo café, lo que hacen es en algunos flores, incluso refricola, y en algunos color natural, porque prácticamente viene a partir de la leche de almidón, únicamente pasa una reacción de ahí. Se aplica en adobos, bebidas, jarabes, incluso también en café y algunas bebidas, y necesitan este tipo de cosas, y tienes el claim de colorantes naturales. Obviamente solamente va aplicado a colores que tengan esta tonalidad común. De ahí también tenemos el uso de maltodextrina. La maltodextrina también se obtiene a partir de una hidrólisis enzimática para obtener ese tipo de maltodextrina. La hidrólisis enzimática puede llegar a 10 dextrosa equivalente, a 20, a 30 o incluso a 40. Esto quiere decir que se hidroliza el almidón hasta 20%, 30%, 40%, y esto quiere decir entre más hidrólisis. Entonces, este grado de hidrolización va a depender del dulzor, y el dulzor va a depender del sabor que se quiera dar. Por ejemplo, tenemos la maltodextrina 10, que es la menos dulce. Esa es aplicada como extendedor principalmente en productos como son sazonadores, especias. En este tipo de productos, la nota dulce es indeseable. Se utiliza el maltodextrina donde es casi imperdible, sin embargo, ayuda a darme como extender, bueno, costos baratos que lo que viene siendo como las especias, los dulces. Y bueno, también tenemos lo que son el sustituto de crema P. Ahí también se aplica maltodextrina. En este caso, sí es permitido un poco el dulzor,
por lo que la maltodextrina 10 puede, sin embargo, debe de ser potencializada con algunos otros edulcorantes o bien algunos otros sabores. Para esta aplicación lo más correcto será entre 20 o la 30, que es un nivel de dulzor intermedio. Igual, como entendedor, y al ser aplicación, un dulzor intermedio, se puede aplicar la dextrosa equivalente de 20 o 30. Y la 40 se aplica principalmente para algunas bebidas, pero el dulzor que tiene esta materia prima es bastante grande. Entonces aquí sí es para bebidas nada más, prácticamente para productos que son muy dulces. Y también la maltodextrina ayuda a secar, favorece el secado e incluso logra encapsular algunos sabores. Por ejemplo, en productos deshidratados, como son frutos deshidratados, se llega a agregar esta maltodextrina para poder encapsular y que en el proceso de secado no se vaya en estos sabores que son propios de las frutas. ¿Okay? Y bueno, también el sorbitol se obtiene a partir de la lechada de almidón. Y este producto es un polialcohol que se obtiene a través de una conversión enzimática de este producto. ¿Qué es lo que hace el sorbitol? El sorbitol funciona principalmente como edulcorante en productos en donde no queremos meter azúcar o que queremos tener el claim de sugar free. Este producto se aplica. Sin embargo, hay otra leyenda que declara la norma 051, que es la de edulcorantes. Con este producto no nos vamos a poder librar de esa leyenda, únicamente va a ser lo de sugar free. Este producto es aplicado en panadería, en heladería, incluso en algunas salsas también hemos visto que se aplica. Y bueno, también es crioprotector. Esto quiere decir que en productos que son sometidos a una congelación, descongelación, se aplica este producto y aparte de ser humectante, también protege de estas condiciones de temperatura. Y bueno, en la industria del vidrio es utilizado como aglutinante para que se forme este producto que es el vidrio. Y bueno, el almidón. Ahora les voy a hablar de los usos del almidón como tal. Existen almidones nativos, que prácticamente es la lechada de almidón, se somete a un secado y este es el almidón que se dice nativo. Nativo, ¿por qué? Porque es prácticamente sin ninguna modificación química ni física, nada. Existe el tipo de almidón nativo industrial y de grado alimenticio. La única diferencia que radica en el almidón industrial y el almidón nativo es la microbiología. No quiere decir que el almidón industrial tenga más microbiología que el almidón nativo, sino lo que quiere decir es que en sus certificados de calidad, el almidón industrial únicamente declara sus valores físico-químicos de humedad, grasa incluso, cenizas, es lo único que declara, parámetros físico-químicos. Y en el almidón, por así decirlo, nativo, alimenticio, aquí aparte de declarar sus parámetros físico-químicos, sensoriales, también declara la microbiología que se están obteniendo del análisis de este almidón. La funcionalidad es la misma. Es la misma, no cambia, únicamente cambian estos parámetros que le estoy diciendo. Actualmente hay una escasez muy grande de almidón nativo, incluso industrias que tal vez no están certificadas han llegado a meter pues almidón del que no declara microbiología como almidón que sí declarara. Esto es ¿por qué? Porque es una contingencia enorme. Y también estamos importando productos del sur, tanto de Colombia como de Brasil. Y bueno, allá para que pueda pasar frontera,
aunque es almidón industrial, sí declara microbiología, tiene los mismos parámetros y pues de igual manera se utiliza, tiene las mismas funcionalidades. Y las principales funcionalidades que tiene este producto es como espesante en algunas sopas, en algunas salsas. También es aplicado en los atoles, que son muy consumidos aquí en México. Y también se usa como precursor en la industria cervecera y en la industria del papel se utiliza como blanqueador. Y bueno, derivado de los múltiples procesos en los que se somete el almidón necesita una cocción para que pueda dar sus propiedades de viscosidad. Entonces, la cocción del almidón pasa por diversas fases. ¿Qué es lo que pasa? Que a 60, 70 grados de temperatura es cuando se empieza a producir la gelatinización del almidón. Tenemos los gránulos de almidón, a 60, 70 grados alcanzan su máximo volumen. Después, a los 80, 100 grados, hay una expulsión de los principales componentes del almidón, que son la amilosa y la amilopectina. Esto quiere decir que en estas temperaturas ocurre cierta gelificación y posteriormente viene lo que es una retrogradación. A partir de esta retrogradación es donde se presenta una sinéresis. Y bueno, las imágenes que les estoy poniendo aquí es lo que es el gránulo normal, el gránulo hinchado en el proceso de gelatinización, que se alcanza de 60 a 70 grados, y bueno, de 80 a 100 grados es cuando suelta lo que es la amilopectina y la amilosa. Y aquí es donde donde gelifica, donde da sus propiedades, en la tercera imagen. Bueno, hay procesos que son bastante agresivos. ¿Esto qué quiere decir? Que sobrepasan temperaturas, no sé, de los 120 grados por 15 minutos, llevan un fuerte cizallamiento y para este tipo de procesos lo mejor es tener un almidón modificado que tenga resistencia sobre todo a estos procesos. Existen varios tipos de modificaciones de almidón, lo que son físicas o químicas. Tenemos un tipo de modificación que se llama entrecruzado. Este tipo de modificación lo que hace es mejorar la tolerancia al proceso. ¿Qué quiere decir? Que aguanta temperaturas altas por encima de los 120 grados, incluso a veces por 10 minutos. También que resiste pHs bajos y que soporta un nivel de cizallamiento bastante alto. Y bueno, también existe una modificación que se llama sustitución. En este tipo de modificación lo que se observa es una estabilidad a lo largo de la vida de anaquel. ¿Por qué? Porque un almidón presenta sinéresis, lo que es sinéresis a lo largo de su vida útil. Y esto se ve disminuido con esta modificación que se llama sustitución. Y bueno, también hay procesos que no son tan agresivos, sin embargo, aquí es al contrario. Las temperaturas que se requieren son bastante bajas. Entonces, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, la temperatura en donde el almidón empieza a gelificar es de 60 a 70 grados. Existen procesos en donde ni siquiera alcanzan esa temperatura. Entonces, nunca van a obtener una viscosidad con un almidón nativo. ¿Por qué? Porque no es propio de su estructura. Y bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? Se hace una modificación que se llama pregelatinización. En esta modificación lo que se hace es como una precocción para que cuando el cliente o la persona que lo va a aplicar tenga temperaturas, no sé, como tipo de 30 grados, 40 grados, esa temperatura nos dé sus propiedades. Y bueno, también es texturizante. Este tipo de modificaciones se utiliza en almidones que van para la industria, como por ejemplo botanera.
pasa aquí que nunca van a alcanzar temperaturas de 60-70 grados a tener esa misma expansión sin llegar a esas temperaturas tan altas. Y bueno, también hay de modificaciones, ¿qué es lo que nos da? Nos da un químicamente modificado, sino únicamente físicamente modificado. Incluso hay algunas normas que te dicen que nada más se declara como almidón. Y bueno, tenemos también otros que son ácidos modificados que te dan una buena fuerza de gel. Y bueno, también tenemos uno que es dextrinizado. Esto básicamente lo que es dar brillo y textura. Y también existe uno que se llama conversión enzimática, que también ayuda a dar textura. Y bueno, otro que ayuda a que el almidón tenga carácter lipofílico, esto quiere decir que se disuelva en aceite, que tenga una acción, porque hay algunos sabores que tienen pues algunos ácidos grasos y necesitan ser disueltos ahí, también para que tengan una buena estabilidad. Algunas emulsiones. Estas son las modificaciones principales que se hacen en este tipo de productos. Posteriormente, bueno, era lo que les comentaba, las principales modificaciones que se usan es la solubilidad e incluso la claridad del gel. También mejoran su fuerza. Y la sustitución ayuda a mejorar la estabilidad a ciclos de congelación, descongelación, disminuye lo que es la retrogradación, también disminuye lo que es la cinéresis. Y bueno, el entrecruzamiento, que es el más usado, es porque este nos confiere estabilidades tanto a temperaturas altas como a pHs ácidos y también a cizallamientos. Y el pregelatinizado, que ayuda a desarrollar las propiedades del almidón en líquidos que pueden ser considerados como fríos. Esto quiere decir que no alcanza la temperatura de cocción del almidón. Y también puede ser utilizado en productos que se declaran como instantáneos. Y bueno, aquí está una imagen de cómo se ve el almidón con las distintas modificaciones. La primera imagen es un almidón nativo. Como ven, el flujo es menos consistente, se cae. Y este es con un entrecruzamiento ligero, el de en medio. Aquí como se ven, de hecho el flujo es un poquito más largo que en comparación con el otro. Este es un encruzamiento bastante fuerte. Lo que hace aquí es que no observamos que caiga. Da una consistencia y una mayor fuerza de gel. Y bueno, aquí les presento una gráfica de cómo se comporta un almidón nativo con respecto a un almidón entrecruzado. Aquí era lo que les comentaba. Tenemos el ciclo, la gráfica de lo que es el almidón. A 90 grados alcanza completamente su mayor volumen y posteriormente baja, hay una decadencia en donde se dispersa amilosa, amilopectina, y posteriormente ocurre una retrogradación. Y lo que sucede en el almidón entrecruzado es que su crecimiento es más gradual y a temperaturas más altas se sigue estando igual y no ocurre una retrogradación, lo cual es deseable en este tipo de procesos. Como ven, el uso de productos derivados del maíz es bastante amplio. Va desde la industria que es de bebidas,
pasa por industria cárnica, de confitería, incluso hay algunos almidones que se utilizan en la industria láctea, tanto en cremas como en quesos, y por lo tanto está prácticamente en todo lo que consumimos, no solamente en productos que se hacen en platillos, más bien que se hacen a partir de este cereal, como son el pozole, los mismos elotes, la bebida de tejuino o los productos en los cuales la tortilla es la base, sino que al grado industrial prácticamente está en todo lo que nosotros comemos. Es por eso que cualquier cambio que ocurra tanto en la producción como a nivel mundial en la importación de este producto nos pega directamente a nosotros porque ese costo finalmente lo absorbemos en todo lo que consumimos. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Gracias por la participación a la ingeniera en alimentos Ana Cecil Lucero Ramos. A continuación vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Les pido a los presentes colocar sus preguntas en el chat y con gusto se les dará respuesta. Tenemos una pregunta de Ángel. ¿Estos aditivos se obtienen de la misma especie de maíz o hay algunos que solo se encuentren en determinada especie? Bueno, respondiendo a esa pregunta, el principal uso de este maíz es el maíz amarillo. También hay algunos productos que se hacen con maíz blanco, sin embargo, el principal que se usa es el amarillo. Tenemos otra pregunta de Maribel. Ella nos dice, ¿la venta de almidones es directamente a empresas grandes o al público en general? Diferente en este tipo de empresas. Como les mencioné en la diapositiva, creo que es la número 3, existen los principales procesadores de almidones, que son Ingredion, Cargill, e incluso Tetanleil, Almex, IMSA. Este tipo de empresas ya son bastante grandes. Sí, sus clientes pues son empresas como son pues PepsiCo, Coca-Cola, empresas bastante grandes. Y también hay productores que son empresas medianas o bien pequeñas. Para surtir a este tipo de mercado, lo que las empresas grandes crearon son distribuidores. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa grande? Yo a un distribuidor le surto volúmenes grandes que ellos se van a dedicar a repartir en pequeñas cantidades a los clientes que son mínimos, que consumen cantidades mínimas, no sé, tipo desde 100 kilos al mes hasta 1 tonelada. Incluso hay algunos que solamente consumen un saco, 100 kilos, 50 kilos. Para surtir a ese tipo de mercado existen los distribuidores. Ok, le damos las gracias a la ingeniera en alimentos Ana Cecil Lucero Ramos por su participación. Después nos ponemos en contacto contigo, Ana, para unos obsequios que les teníamos, pero por la situación pues ya no se les pudieron dar. Vamos a continuar, le damos la palabra al doctor Enrique Martínez para continuar con el evento. Muchas gracias, Anita. Cuídate.